Si la garra del odio me araña, el dolor no te deja seguir. Este canto nos deje la verdad que nos puede ayudar a seguir. Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes. Les doy la más cordial bienvenida a esta emisión de su programa Desde la Raíz, los sábados 9 de la noche por Radio Numancia, los domingos 8 de la noche por Sin Línea MX, con repetición los martes a las 11 de la mañana. Como siempre, mando un abrazo fraternal enorme a mis queridos amigos Jesús y Frauke de Radio Numancia, y también a los queridos compañeros de Sin Línea MX. El día de hoy vamos a hablar de un tema de verdad de una enorme relevancia para todos los ciudadanos que aspiramos a continuar fortaleciendo un proceso que dio inicio diciembre de 2018, cuando el nuevo gobierno, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, empezó lo que podemos llamar un parteaguas, porque las promesas que el presidente hizo durante su campaña y que datan de tiempo atrás, no es algo nuevo, es algo a lo que siempre él ha aspirado, están cumpliéndose poco a poco y están enfrentando una creciente resistencia de lo que le llamamos el establishment, es decir, los poderes fácticos, todos los aspectos, todas las partes de los poderes fácticos. Pero bueno, me da muchísimo gusto darle la bienvenida a nuestro compañero José Ignacio García Ponce. José Ignacio García Ponce es historiador por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y por la UNAM, y es especialista en Revolución Mexicana y Revolución China, así como historia de los Estados Unidos y el régimen político de izquierda en México. Él es docente con experiencia de 20 años desde nivel medio superior a posgrado y, por supuesto, es miembro de la Coordinación Nacional de la Central Campesina Cardenista y del Comité Coordinador Nacional de la Unidad de las Izquierdas. Con Nacho, a quien le doy la más cálida bienvenida, vamos a platicar, por supuesto, sobre lo que está sucediendo, lo que ha venido sucediendo en nuestro país desde que desde que el gobierno López Obradorista triunfó gracias a esa votación masiva histórica, aquel 1 de julio de 2018. Mi estimado Ignacio, bienvenido, muy buenas noches. Buenas noches, Pati. ¿Se me oye? Te escuchamos muy bajito, no sé si pudieras elevar el volumen de tu micrófono, Nacho. Yo tengo al máximo el volumen, probablemente sea tu volumen el que necesitas incrementar. ¿Ahí me escuchan? Perfectamente bien, ahora sí está perfecto. Bueno, pues ya en la introducción, Nacho mencionaba que estamos quizá frente a la elección más trascendental de los últimos tiempos en nuestro país, por muchos motivos. Si bien es cierto que el 2018 fue histórico y que aunque el IFE-INE cometió fraude, no les fue posible conseguir lo que querían, porque el pueblo de México se expresó de manera masiva a favor de un cambio real, no de la alternancia gatopardiana a la que nos sometieron el PRIAN y etcétera, ¿no? Pero esta elección, Ignacio, y ya nos dirás tu punto de vista, es extremadamente trascendental porque nos vamos a jugar el país aquí. Es decir,
o consolidamos la cuarta transformación con nuestra presencia masiva en las urnas y, por supuesto, la vigilancia extrema de todos los ciudadanos para que las estructuras que han estado actuando contra el gobierno y contra el pueblo mexicano no triunfen en su propósito de regresar al estatus anterior. ¡Qué horror! No queremos ni pensar eso. Y estamos en esa disyuntiva. Y yo creo, Nacho, que la pelota está en las manos del pueblo mexicano, básicamente. Entonces, sin más, queremos escuchar cuál es la postura de Unidad de las Izquierdas respecto a esta pretensión insultante de traer a un organismo como la Organización de Estados Americanos a ser un observador, a ser un garante, dice el IFE, de la legalidad, algo que ellos no conocen porque jamás la han garantizado. Entonces, evidentemente, si nos vamos a la historia reciente, a Bolivia, pues ya sabemos qué cosa es la Organización de Estados Americanos y lo que siempre ha sido, como yo le digo, una oficina de las colonias del Imperio norteamericano. Así que estamos ante todo eso, Nacho, y bueno, sin más, adelante, Nacho. ¿Qué es lo que nos tienes que decir? Pues mira, la elección es sin duda histórica y es una elección compleja. Tiene que ver con la necesidad de renovación de la Cámara de Diputados fundamentalmente y de gobernaturas y muchos cargos locales. Eso es lo que toca al ordenamiento jurídico y político del Estado mexicano. Son muchos los cargos en juego. Y sin duda que es un momento determinante para la cuarta transformación. En la medida en que se tenga mayoría, no solamente en la Cámara de Diputados federal, sino en las cámaras locales de los distintos estados donde va a haber elección, pues se garantizan reformas legales y reformas constitucionales en favor de la cuarta transformación. Y claro, la oposición está en campaña, legal o sucia, o las dos, para impedir esto. Morena en este momento, y la cuarta transformación en general en este momento, es mayoría política. No solamente mayoría electoral, es una mayoría política muy importante. Y está echando a andar reformas de tal tamaño que en ese sentido la oposición se pone en guardia. Ahora, habría que hablar primero de la oposición. La oposición no solamente son los partidos que antes en su momento firmaron el Pacto por México y ahora tienen esta alianza electoral llamada Va por México. Si la oposición fuera solamente esa, no tendríamos que preocuparnos realmente. Sin embargo, la oposición, la verdadera oposición en este momento, son los poderes fácticos. Fundamentalmente, el sector empresarial, o vamos a decirlo, la burguesía, la gran burguesía de este país. Esa burguesía que monopoliza en buena medida los medios de comunicación, esa burguesía que no pagaba impuestos, esa burguesía que había hecho negocios con sectores como el energético, el de salud, e incluso pretendían hacer negocio con el sector educativo, de ahí la reforma en su momento en el sexenio de Peña Nieto. Y hoy ese sector empresarial, esa gran burguesía, es la que encabeza, ¿no? Ahí está Claudio X González articulando la alianza Va por México, ¿sí? Ahí está el líder de Coparmex, siendo un líder de opinión muy fuerte en contra de la cuarta transformación y el gobierno del presidente. Ahí está el dueño del Grupo Reforma, ¿sí? Haciendo lo que dice el presidente realmente, ¿no? Haciendo de su periódico el boletín de los conservadores, ¿no? Y entre otros, ¿no? Recién, por ejemplo, Salinas Pliego, dueño del Grupo Salinas,
¿sí? Dueño de TV Azteca, de Electra, etcétera, ese que no había pagado 40,000 millones de pesos en impuestos y que los tuvo que pagar, ese que no quería cerrar sus tiendas Electras con toda la pandemia, pero se vio obligado al menos a un servicio parcial. Este personaje pues recién abrió su llamado Centro Salinas Pliego, ¿no? En donde él anunció que va a hacer la promoción del pensamiento ultraliberal. No dicho con esas palabras, pero eso significa, ¿no? Y no es casual que lo haga en este momento. Entonces, la gran burguesía es realmente la que encabeza o la que dirige la oposición en este país. Y eso nos explica mucho del tono y las condiciones de la lucha política de este momento. Ahora, no son todos los empresarios, ¿no? Ahí está el Consejo Coordinador Empresarial, muy de la mano del gobierno de la Cuarta Transformación, ¿no? Apenas ayer estaban en conferencia presidencial apoyando los proyectos de infraestructura del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, en buena medida podemos decir, el sector empresarial, las derechas están divididas y eso es una ventaja, ¿sí? En ese sentido, el presidente sabe jugar su juego precisamente que tiene que ver con posicionar muy claramente las reformas ante la opinión pública y llevarlas muy bien como política pública y al mismo tiempo mantener divididas a las derechas y a la burguesía nacional. Sin embargo, y antes de eso sin duda le reditúa en un alto porcentaje de aprobación, que no ha bajado prácticamente del 60%, ¿no? Es decir, muy al principio de la pandemia sí bajó significativamente, pero se recuperó. ¿Por qué? Porque la gente no es tonta, como él bien lo dice, ¿no? La gente no es estúpida. La gente sabe observar y la gente retribuye precisamente el voto que le dio el 1 de julio de 2018. Y yo no me preocuparía tanto en el sentido de la mayoría que se logre en las elecciones de este año. Porque realmente el factor que va a jugar es el presidente, no los partidos, lamentablemente. Y digo lamentablemente por el caso de Morena. La Alianza Va por México, pues se han visto las distintas encuestas, los distintos partidos, aún en alianza, van muy debilitados. Sí. Morena tiene buenos números, pero repito, por el empuje de la Cuarta Transformación, por el empuje de la figura presidencial. Eso no es culpa de Morena, ¿no? Es parte del fenómeno político, porque así además lo percibe la gente. Entonces, el presidente, aunque no esté en la boleta, va a tener un papel, porque está presente en la mentalidad del votante. Entonces, yo no me preocuparía mucho por la mayoría política, tampoco, aunque necesitamos un voto masivo y hay que llamar a ese voto masivo, ciertamente hay que considerar que estas no dejan de ser elecciones intermedias. Ninguna elección intermedia en este país, aún con el peso de las figuras presidenciales, llegan a igualar el nivel de votación de las elecciones presidenciales. Eso sin duda. ¿Por qué? Porque precisamente no están en la boleta los personajes, figuran partidos, ¿no? Esto puede cambiar en algunos estados donde se va a pelear por gobernaturas, ¿sí? Pero siempre en una elección intermedia la votación es menor, es decir, el abstencionismo es un tanto mayor que en las elecciones presidenciales. Ese factor no va a dejar de jugar ahí. Pero bueno, por el momento es muy difícil hacer números, ¿no? Siempre antes de una elección es muy difícil hacer números. Vamos, por ejemplo, en el 2018, no teníamos la certeza de la victoria hasta muy poco antes de la elección. Y aún el día de la elección no nos imaginábamos por la tarde del 1 de julio del 18 que se iba a obtener la mayoría de las cámaras. Entonces las elecciones son un fenómeno que de las cuales no podemos tener certeza hasta que se dan. Ahora,
La unidad de las izquierdas está llamando precisamente a votar para darle una mayoría al presidente, darle una mayoría en las cámaras, en la Cámara Federal y en las cámaras locales, porque las reformas tienen que pasar por ahí y no hay de otra, se tiene que ganar esa mayoría. Sin embargo, y aquí viene nuestra crítica, nosotros estamos claros que el proceso interno del partido, en lo que toca a las candidaturas, no fue el más adecuado, no fue el más legal, no fue el más aseado, por decirlo menos. En algunos lugares hubo excesos para la designación de estas elecciones. Y digo designación porque al final las llamadas encuestas ni siquiera fueron el instrumento decisivo. Fue la designación directa de la dirigencia del partido. Entiéndase Mario Delgado, sí, pero también Citlali Hernández, ya sea como cómplice o como comparsa. Mucho se esperaba de uno u otro, de uno u otra, mejor dicho, y bueno, pues no ha sido así. Es mucha la inconformidad que hay en el partido en torno a este tema de las candidaturas. Habrá quien diga, bueno, es que cuando no te toca ya te inconformas. Bueno, eso podría suceder en un caso, en uno o dos casos, pero el nivel de inconformidad, incluso el nivel de impugnaciones que hay en este momento en algunos estados, nos habla de un fenómeno mucho más amplio y mucho más significativo. No dudemos que una vez pasada la elección, sí va a haber procesos de renovación o de demanda de renovación dentro del partido. Nosotros hemos hecho ya el domingo 18 de abril la presentación de nuestro posicionamiento nacional en torno a esta coyuntura interna del partido, porque consideramos que, aunque tenía cierta validez, mantener la estrategia del 2018, es decir, dividir a las derechas para hacer viable el proceso de cambio, creemos que la operación de esa estrategia fue totalmente incorrecta. Es decir, ¿por qué se ganó en el 2018? Lo volvemos a decir, porque se dividió a las derechas. El presidente tuvo esa habilidad como líder del movimiento y como candidato. Y seguramente eso privó hoy como criterio. Nosotros no lo ponemos en duda. Es más, no dudamos de la eficacia de esa estrategia en la medida de su operación. Pero cuando te encuentras que en la mayoría de los estados, la mayor parte de candidaturas se le concedieron a miembros del PRI, del PAN o incluso el PRD y Movimiento Ciudadano, echando a un lado por completo a la militancia y a liderazgos probados del movimiento en los distintos estados, entonces te das cuenta de la pésima operación que dirigentes nuestros en distintos estados lo han dicho. Pues es que eso no solamente es una mala operación, no solamente pone en riesgo al movimiento, resulta hasta una traición. ¿Por qué? Porque hay un problema aquí que nosotros advertimos en nuestro posicionamiento. A nosotros no nos preocupan que surjan nuevas Lili Telles. Porque Lili Telles, ¿qué fue lo que hizo? Obtuvo una candidatura por Morena y al tiempo se fue el partido al que debía, ¿no? Se fue. Y bueno, qué bueno, ¿no? Se deslindaron los campos, nos dejó muy claro el asunto y perfecto. Pero muchos de los que están llegando no se van a ir. ¿Por qué se irían? Si están ahora a invitación y con la mesa servida para ser parte de la nueva mayoría política del país. Sería tonto pensar que se fueran, cuando más bien seguramente buscaran hacer nicho dentro del partido. Y entonces estamos consolidando una derecha dentro de Morena. Sí, y entonces, mira, si me permíteme. Decimos, ante esa situación que es complicada, muy complicada, de las izquierdas que dice, criticamos el proceso, no fue el más adecuado.
Caray, hay un problema de conexión. Bueno, en lo que se restituye la conexión con el compañero Ignacio, pues lo he escuchado, yo creo que lo hemos escuchado con atención. Aquí, si bien es cierto que lo que ha expresado Ignacio es razonable, también hay otros aspectos que hay que considerar. Es decir, yo creo que para muchos ciudadanos esta elección no es cualquier elección intermedia. Es una elección que lo hemos venido repitiendo una y otra vez, reviste una importancia mayúscula, independientemente de que sea nada más renovar la Cámara de Diputados, porque nos queda muy claro otra vez, y lo hemos venido explicando los youtuberos, los comunicadores alternativos, los analistas, hemos tenido mucho cuidado en reafirmar que simplemente con la pérdida de la mayoría simple que ahorita tiene Morena en la Cámara de Diputados, se detendría la cuarta transformación. Hay otro aspecto. El 2018 no es esta elección. La gente en 2018 tenía un disgusto extremo contra el prianismo por unos gobiernos absolutamente rapaces que abusaron de una manera tal que se convirtieron en los mejores propagandistas de Morena y del López Obradorismo. Yo he llegado a decir que gracias a Peña Nieto y a Calderón fue que la gente se hartó tanto, fue tanto el abuso, fue tanta la descomposición que la gente dijo basta, ¿sí? Pero este momento, aparte de que ya tenemos el pasado nefasto, espantoso de Fox, de Calderón y de Peña, lo que tenemos ahora es una experiencia de lo que significa que un gobierno camine de la mano con la gente, de un gobierno que le diga a la gente, tú mandas y yo obedezco, yo te escucho todos los días y te rindo cuentas, te explico, ¿sí? Ya se está experimentando la devolución, la redistribución de lo robado, de una manera tangible, verdaderamente tangible. Entonces, no es que yo quiera ser hiperoptimista, ni quiera, digamos, quiera creer porque me agrada pensar que el pueblo va a decir, no se van a salir con la suya, y vamos a prevalecer en esta elección. Pero lo único que estoy diciendo es que son momentos totalmente distintos. Y hay otra cosa. Yo creo que a muchos nos queda claro, como tú lo dijiste, que para reformas constitucionales, y lo tenemos que repetir hasta el cansancio antes del 6 de junio, se requieren los congresos locales. Así es. Porque ha habido mucha gente, Nacho, y gente que nos escucha que dice, no importan las gubernaturas. Claro que importan. No importa nada más ganar mayoría calificada en la Cámara. Importan las gubernaturas porque se sabe que es una tradición en este país, desafortunadamente, que los gobernadores controlen a sus congresos. Claro que importan. Imagínate nada más que ya desde que Andrés Manuel triunfó, bueno, desde que triunfó el movimiento, desde que el gobierno cambió para bien, ha habido una actuación absolutamente contraria de los gobiernos locales, muchos más acusadamente que otros, que hasta formaron una alianza de gobernadores, la federalista, ¿no? Bueno, es decir, la postura de los gobernadores ha sido verdaderamente nefasta e incluso, y aquí voy a Morena, e incluso gobernadores de Morena como el señor de Baja California, o el de Puebla, han actuado en contra de los principios de Morena. Es decir, lo que tú estás diciendo es absolutamente cierto. Morena, la dirigencia de Morena, no los militantes, la dirigencia de Morena ha dejado mucho que desear. Y yo no sé si Mario Delgado, y me voy a expresar con toda libertad porque no tengo por qué autocensurarme, es estúpido o es un traidor.
Y yo no sé si Citlali Hernández es estúpida o es una cobarde, porque hasta antes de que ella fuera secretaria del CEN de Morena, su postura era diametralmente opuesta. Pero fíjate una cosa, Nacho, yo no espero nada, nunca esperé nada de Mario Delgado, nunca. Desde que Mario Delgado dijo que el aeropuerto de Texcoco era la mejor opción, se reveló tal cual es. Entonces, es cierto que la gente no va a votar por Morena, esa es mi percepción, puedo estar equivocada. La gente va a votar por el López Obradorismo. Sí, contundentemente. Sí, vamos a Claro. votar por el López Obradorismo, porque el presidente ya demostró que va en serio. Y el presidente, yo te voy a decir una cosa, Nacho, pasando el 6 de junio, muchos ciudadanos, los que no militamos, yo no milito, ni quiero militar en Morena, y los que militan en Morena, nos queda muy claro que pasando el 6 de junio, ahorita tenemos que votar todo Morena PT, y yo incluyo al PT aquí, lo tengo que incluir, tenemos que incluir al PT, a fuerza, y aunque nos dé repugnancia, y aunque sepamos qué cosa es el verde, también, porque lo que nos interesa es una mayoría calificada, y nos interesa que en el resto de las gubernaturas Morena gane. Pero pasando el 6 de junio, Nacho, también tenemos mucha claridad en que o se recompone Morena, o se vacía Morena y se queda hecha un cascarón, como se quedó el PRD, que ahorita es una broma, es un correveidile de esa alianza horripilante que empezó desde 1988, no es nueva, el prianismo no empezó apenas, desde el 88 con Salinas y Luis H. Álvarez inició eso, Nacho. Pues es que tenemos, por eso te decía, la situación es complicada, muy complicada, porque y a veces es muy difícil entenderla. Dirigentes y militancia, es muy complicado, porque por un lado, tenemos que apoyar al presidente, no hay más. Y como decía, para la unidad de las izquierdas es clarísimo, tenemos que darle la mayoría en las cámaras, federal y locales. Pero también nos queda claro que la militancia, que es a quien nos hemos dirigido fundamentalmente, especialmente en nuestro pronunciamiento, no al votante común. El votante común reflexiona con otros parámetros, con otros criterios. Nos hemos dirigido a la militancia para decir, tenemos que darle la mayoría al presidente, pero queda en la conciencia, en el voto de conciencia, apoyar al resto de candidatos. ¿Sí? Un ejemplo, la militancia de Querétaro, una militancia estructurada, entregada, incluso diría formada, les han impuesto una candidata a gobernadora, incluso con acusaciones de corrupción, y que no gana nada, que en su historia, en su trayectoria, no ha ganado nada. Les colocan candidatos a diputados o presidentes municipales recién traídos del PAN, es más, que siguen apareciendo en el padrón del PAN. Y entonces la unidad de las izquierdas no les puede demandar a esos militantes, muchos de ellos miembros de la unidad de las izquierdas, que voten todo Morena. No podemos. Nos queda claro el aspecto estratégico, las cámaras, eso sí, sin duda, no por Morena, no por la dirigencia de Morena, por la cuarta transformación que requiere. Y ahí, como tú decías, bueno, si el cuate es del verde, pues ni modo, si es del PT, ni modo, si es de Morena, pero recién estaba en el PRI, ni modo, pero tiene que dar, con él se tiene que construir esa mayoría, al menos en este trienio. Pero por otro lado, si bien el presidente avanza nacional e internacionalmente, la cuarta transformación avanza, el partido no. Morena como partido, incluso como partido movimiento, que es un concepto en el que se funda,
no existe. Está una militancia ávida de participar y de apoyar al presidente de una forma mucho más amplia y contundente. Pero queda claro que particularmente a partir de las dirigencias del partido, no solamente el Comité Ejecutivo Nacional, sino incluso el Consejo Nacional, no ha habido capacidad, no ha habido liderazgo y fundamentalmente no ha habido un carácter de izquierda. Porque ese partido nació así, de izquierda. Y nació como un partido de la militancia. Hay que recordar los primeros años de ese partido, 2014, 2018. Fueron años en que el partido existía por su militancia, por su capacidad para participar en la formación política, en los comités de base, en la promoción electoral, etcétera, etcétera. Hoy eso está sepultado. Con el atenuante de la gran ofensa que se le ha aplicado a la militancia con este proceso interno de candidaturas en este momento o en este proceso. Entonces, ¿qué toca? Lo que tú dices. Por un lado es apoyar al presidente con todo, pero por el otro, que es también una cuestión estratégica, es reformar. E incluso la unidad de las izquierdas ya desliza la idea, no solo reformar, refundar Morena. No por quienes la dirigen, no por los intereses que tengamos con unidad de las izquierdas, no, por la cuarta transformación, por el presidente, por el pueblo, por la militancia, que necesitan un partido que sea el mejor acompañante y el mejor sostén de la cuarta transformación. En este momento, en buena medida, el presidente está solo. Bueno, es más, ni siquiera por cuestiones del partido, ¿eh? No vemos, y creo que nadie me dejará mentir, no vemos un diputado, un senador, que esté presente en redes sociales, en los medios de comunicación convencionales, de una manera clara, contundente, por ejemplo, defendiendo la reforma eléctrica. Fernández Noroña. Sí, bueno, pero él es un caso especial. ¿Dónde están los demás? Y además él es diputado por el PT. Es externo. Fernández Noroña no milita. Por eso. No quiero detenerme en él, Nacho. No quiero detenerme para nada en él, pero es un garbanzo de a libra. Exacto. No debería ser así. Claro. Si vamos a depender del presidente y de uno que otro garbanzo de a libra, estamos perdidos. Sí, sí. Completamente perdidos. Citabas el escenario de Bolivia. Bueno. Eso nos puede suceder porque el movimiento no está conectado. Y no está conectado porque el partido no está funcionando como tal. Entonces, ahora, la unidad de las izquierdas tiene también un posicionamiento muy claro de frente al INE. El INE está actuando de manera facciosa, nos queda claro. Totalmente. Lo hemos dicho claramente, ¿sí? El INE y particularmente su consejero presidente Lorenzo Córdoba, el consejero Murayama, Ciro Murayama, que son los que son visibles, que son los que encabezan este proceso faccioso desde el INE, actúan de una manera clara para obstaculizar la vida política de Morena, del gobierno de la Cuarta Transformación y, por supuesto, de que sostenga la mayoría que hoy tiene. Ellos no pudieron hacer nada en el 2018, por lo que tú dijiste, el voto masivo. Andrés Manuel ganó en una diferencia más o menos precisa por 11 millones de votos. Frente a eso ya no había nada que hacer. Por más listos que se quisieran sentir, por más audaces que se quisieran presentar, ya no había nada que hacer. ¿Sí? La diferencia entre él y el segundo lugar fue esa, 11 millones de votos. Eso ya es imposible hacer algo. ¿Sí? Pero han encontrado los mecanismos desde la ley, y ahí también tiene responsabilidad Morena, la dirigencia Morena. Es decir, lo que han hecho con las candidaturas de Guerrero, de Michoacán,
Es terrible, no solo por lo que hace el INE, sino porque eso se pudo prever. Para eso está la dirigencia del partido, para cuidar a sus candidatos. Morena gana en Guerrero y en Michoacán, sin duda, pero es un golpe que no tengan los candidatos que se necesitan. ¿Sí? Ahora, el INE actúa de manera facciosa y en ese sentido la Unidad de las Izquierdas lo que demanda es su renuncia. Y no solamente eso, el juicio político para Lorenzo Córdoba, porque el primero que está vulnerando a la institución electoral es él, porque no está permitiendo que el INE funcione como lo que debe ser, un árbitro. Déjame preguntarte algo. Sí. El diputado Fernández Noroña desde enero, él ya preveía que el comportamiento del INE iba a ser cada vez más faccioso. Desde enero está la iniciativa para que Morena se movilizara inmediatamente dentro del Congreso e iniciara el proceso de juicio político, porque ya se veía venir. Y mi pregunta va a ser muy dura, pero creo que no podemos andar con ocultamientos, Ignacio. ¿Tú piensas que Morena está infiltrada por gente del PRIAN-RD? Infiltrada, es decir, penetren a Morena y empiecen a hacer lo que Morena ha estado haciendo, a descomponerse. Mira, hace tiempo, cuando Morena decidió hacerse partido político, a mí me dio una poca de preocupación, ¿sí? Porque dije, va a perder su carácter de movimiento y se va a enfocar puramente a lo electoral. Pero también me preocupó porque se abrió demasiado el abanico. Ahora, no está mal que se abre el abanico, porque si tú buscas el gobierno, vas a gobernar para todo mundo, no nada más para la izquierda. Entonces, sí, en claro. ese pragmatismo necesario, que es un partido que debe abarcar varios sectores ideológicos, digamos, eso conlleva un riesgo. Eso conlleva un riesgo porque exactamente estás pluralizando el partido demasiado. Pero eso es distinto a que tú tengas agentes infiltrados dentro de las dirigencias para que iniciar un proceso muy parecido a lo que ocurrió con el PRD. Una descomposición paulatina, un movimiento hacia la derecha hasta que definitivamente firmaron el Pacto por México. Entonces, ¿qué es lo que hace uno, tanto como pueblo, como no militante, como simpatizante? ¿Y qué es lo que haces tú como militante dentro de un partido que tiene que abrirse? Suponte que tú estabas en el PRI, como lo estuvo Andrés Manuel, como lo estuvo, no te hablo de Muñoz Ledo porque Muñoz Ledo para mí es ya prácticamente insostenible. Su postura es insostenible. Se pone a hablar de principios ahorita cuando él ha sido pragmático a más no poder. Pero bueno, Andrés Manuel, no te quiero hablar de Cárdenas porque tampoco me satisface. Profundamente decepcionada de este señor. Pero Andrés Manuel deja el PRI, pero por una cuestión absolutamente de conciencia, de servicio al pueblo. No es una cuestión de que no votaron por mí, no me eligieron, no me pusieron en la lista y me voy como saltimbanqui. Es una cuestión absolutamente distinta, pero la preocupación que yo tengo es que realmente Morena, en lugar de considerar como que ha cometido errores, Mario Delgado, que los ha cometido a propósito, yo no puedo concebir que él le levante la mano a uno que acaba de brincar antier del PRI. Eso es lo que no puedo concebir. No puedo concebir que la gente haya votado para que fuera el dirigente cuando dijo que el aeropuerto de Texcoco era una mejor opción. Y otras posturas muy criticables. ¿Qué sucedió ahí?
¿Qué sucedió ahí? ¿Qué está pasando? ¿Hay infiltrados en Morena? ¿Hay fuego Mira, amigo? yo no creo, sí, yo no creo, bueno, sin duda que hay fuego amigo, pero no creo, y la unidad de las izquierdas no ha discurrido en ese sentido, que hay infiltrados como tal, es decir, no es ni siquiera necesario ponerse muy maquiavélicos ahí, sino simplemente entender de dónde viene Morena. Es decir, al final del día, Morena es resultado de dos grandes afluentes. Uno, el gran movimiento social ciudadano que se construyó desde la lucha contra el desafuero de 2005 y que siguieron Andrés Manuel, vamos a llamarle el obradorismo, ¿sí? Pero el otro afluente, pues es el perredismo, PRD. que se escindió junto con Andrés Manuel entre el 2012 y 2014. Y bueno, pues ahí vinieron muchos, ¿sí? La propia Jade Cole, Martí Batres, ¿sí? Ahora, lo que uno tiene que pensar es cuáles son las circunstancias políticas y fundamentalmente ideológicas de esos dos afluentes. En ambos hay, vamos a decirlo, virtudes y también sus defectos. Hablemos del afluente del obradorismo, este movimiento social ciudadano, un movimiento que ahí está todavía, que precisamente lo que busca, lo que está deseando es tener partido, que hasta ahorita no lo ha tenido. Bueno, lo tuvo un tiempo. ¿Qué tiene este movimiento? Pues tiene su gran lealtad a un liderazgo, su entrega a un proyecto que encarne ese liderazgo y además su capacidad de movilización. Es decir, si no fuera por ese movimiento obradorista, más allá del hartazgo, no se hubiera ganado el 2018, porque esa fue la gente que fue a hacer la promoción del voto en todos lados. Y siendo sus primeros ensayos la elección del 2015 y la del 2017 en el Estado de México. La del 2017 en el Estado de México fue realmente, vamos a decirlo, hermosa, porque el obradorismo estaba en el Estado de México, llamando a votar en ese entonces por la compañera Delfina Gómez. Ahora, pero si bien este movimiento, repito, tiene entrega, lealtad, voluntad, gran capacidad de movilización, ¿qué es lo que no tiene? No tiene una claridad ideológica, no tiene una claridad política. Y es más, hasta ahora ese movimiento ha dependido mucho de su amor al líder. Así. Sin embargo, ¿qué sucedió en el proceso interno de este año? Ahí sí es una opinión muy personal. Ese obradorismo se dio cuenta que la ingenuidad es un pecado y que ya no puedes sostenerte con eso. Es decir, ya no es suficiente solamente apoyar a Andrés Manuel. Ahora tienes que hacerte responsable del partido que apoya a la cuarta transformación de Andrés, que impulsa a Andrés Manuel. Y entonces viene un momento muy difícil, que es madurar políticamente, ¿sí? Hacer de ese obradorismo un movimiento político realmente serio, que se entienda a sí mismo como mayoría política de largo plazo. Por el otro lado, ¿qué tenías? El afluente experredista. Bueno, pues son los políticos de siempre. Sí. Es decir, a ver, Jade Kolpolensky, Martí Batres, vamos a poner ahí a Muñoz Ledo, el propio Mario Delgado, todos estos y similares, ¿se comportaban distinto cuando estaban en el PRD? Claro que no. Por supuesto que no. Y entonces, ¿por qué? ¿Por qué pensamos que iban a comportarse distinto acá, en Morena?
creo que ahí se esperaba demasiado y solamente se tenía que dar el momento adecuado para que se evidenciaran en lo que han sido siempre. Y más, como tú dices, Mario Delgado, bueno, recordemos Mario Delgado, él aprobó el pacto, las reformas del Pacto por México, él Así votó es. a favor la reforma educativa, la reforma laboral, votó a favor, ¿sí? Entonces, era claro que este tipo de personajes iban a generar la política de siempre, pero hay un problema, que lo que ellos no entienden es precisamente que los tiempos ya cambiaron, que lo que dice el presidente es real, el cambio está y la gente también ha cambiado. Y ellos no están dimensionando que las ofensas que han infringido en la militancia, en ese obradorismo, ¿sí? En esta coyuntura por las candidaturas, va a tener un costo. ¿Cuál? Para la unidad de las izquierdas el costo debe ser para esos líderes y esas facciones. No puede ser otro más que la democratización del partido. Porque en la democracia los corruptos pierden. Siempre. Y ellos van a perder. Porque, repito, no han entendido. Ahí está el caso, para mí, ahí sí en lo personal, patético, de Citlali Hernández. ¿No? Todo el mundo decía, es que es joven, es que es mujer. Como si esas cuestiones inherentes a su circunstancia de vida tuvieran una implicación política y ideológica. Por supuesto que no. Claro que no. Mi estimado Ignacio, me está mandando la producción ya un aviso. ¿Qué te parece si continuamos esta conversación en un próximo programa? Claro que sí. Hoy yo sí quisiera mandar este mensaje a todos los que queremos que el proceso de transformación continúe. Sabemos que es difícil, estamos absolutamente indignados con la dirigencia de Morena, pero ahorita la coyuntura es absolutamente urgente. Es decir, que entendamos que aunque hay un enorme disgusto, el hecho de que marchemos ahorita con el partido y con el PT también, yo tengo que insistir en eso. Tiene que ser los tres partidos, no nada más Morena. Tenemos que insistir aquí, Ignacio, que pese a todos esos disgustos, tenemos que pasar este puente, tenemos con toda la mayoría necesaria en gubernaturas, en congresos locales y el Congreso Federal, perdón, la Cámara de Diputados Federal. Ya después les exigiremos cuentas y vendrá esa gran reestructuración. Por el momento, yo quiero agradecer muchísimo, Ignacio, que hayas platicado con nosotros. Es importantísimo conocer el posicionamiento de Unidad de las Izquierdas, con el cual coincidimos, te lo digo abiertamente, totalmente al 100%. Coincidimos al 100%. ¿Quién no podría coincidir? Yo creo que aparte, independientemente de que militemos o no, hay una gran coincidencia. Y también coincidimos en que tenemos que ganarle a toda esa estructura transnacional que quiere frenar el gobierno del presidente, eminentemente nacionalista. Le mandamos un abrazo a todos los compañeros de Unidad de las Izquierdas. Gracias. A ti muchas gracias. Reiteramos la invitación para una futura plática porque debemos seguir en esto, Ignacio, y por lo pronto mandamos un abrazo a Frauke, a Jesús, a Sin Línea MX. Sigamos comunicando, sigamos analizando y sigamos insistiendo. Nos va la vida en esto, y no estoy exagerando, nos va la vida en esto. Un fuerte abrazo, Ignacio. Igualmente agradecer la invitación de que la Unidad de las Izquierdas pueda expresarse a través de este medio. Reiteramos, hay que darle la mayoría al presidente que necesitan las cámaras y empeñados en la tarea de hacer de Morena el partido que la 4T necesita y más allá, incluso hacer que el pueblo se organice, porque como bien dice el presidente, solo el pueblo salva al pueblo. Entonces, agradecemos la invitación y aquí estaremos cuando nos inviten. Muchas gracias. Absolutamente. Un fuerte abrazo. El pueblo salva al pueblo. Invitamos a escuchar este programa mañana, 8 de la noche, por Sin Línea MX, con repetición el martes, 11 de la mañana. Un abrazo a todos. La invitación está para Desde la Raíz,
el próximo sábado tenemos una cita. Muy buenas noches, que descansen todos. Hasta luego, gracias. Hasta luego.